Durante décadas, el príncipe Andrew parecía intocable. Era el hijo favorito de la reina Isabel II, un héroe de guerra y uno de los miembros más protegidos de la familia real británica. Mientras otros escándalos sacudían a la monarquía, él siempre lograba salir ileso. Pero todo cambió cuando su nombre quedó ligado al de Jeffrey Epstein. Lo que parecía una simple amistad terminó convirtiéndose en el mayor escándalo de la realeza moderna y, cuando intentó defenderse en televisión, protagonizó una entrevista tan desastrosa que destruyó su reputación para siempre. Ni siquiera la reina Isabel pudo salvarlo. Esta es la historia de cómo uno de los hombres más privilegiados del mundo terminó perdiéndolo absolutamente todo. Y si te apasionan las historias reales de la realeza, suscríbete, porque aquí descubrirás las verdades que muy pocos conocen. 1. El hijo favorito de la reina. Para entender cómo el príncipe Andrew terminó convertido en un problema para la corona, primero hay que regresar a su infancia. A diferencia de Carlos y Ana, que crecieron cuando Isabel apenas comenzaba su reinado y tenía muy poco tiempo para ejercer como madre, Andrew nació cuando ella ya llevaba varios años en el trono y podía dedicar mucho más tiempo a su familia. Muchos biógrafos coinciden en que fue el hijo con el que intentó recuperar la maternidad que había sacrificado durante los primeros años de su reinado. También era el favorito del príncipe Felipe. Mientras veía a Carlos como un joven demasiado reservado, encontraba en Andrew un carácter mucho más parecido al suyo, competitivo, impulsivo y apasionado por la vida militar. Entre ambos padres, fue creciendo la sensación de que aquel niño podía hacer muy pocas cosas mal. Esa protección constante hizo que creciera convencido de que siempre habría alguien dispuesto a resolver sus problemas. Con el paso de los años, ese exceso de privilegios empezó a reflejarse en su personalidad. Antiguos empleados del palacio lo describieron como un joven arrogante, exigente y acostumbrado a recibir un trato especial. Nadie imaginaba que aquella forma de entender el mundo terminaría siendo uno de los factores que explicarían su caída décadas después. 2. El héroe que creyó ser intocable. Al terminar sus estudios, Andrew decidió seguir la tradición familiar e ingresar a la Marina Real Británica. A diferencia de otros miembros de la realeza, insistió en recibir entrenamiento militar y en 1982 participó en la Guerra de las Malvinas como piloto de helicópteros. Aquella experiencia le valió el respeto de muchos británicos y lo convirtió en un auténtico héroe nacional. Su popularidad alcanzó niveles enormes. Era joven, atractivo y acababa de regresar de la guerra con una imagen impecable. Poco después se casó con Sarah Ferguson y ambos fueron presentados como la pareja que traería una nueva imagen a la monarquía. Siempre sonreían frente a las cámaras, parecían espontáneos y el público los adoraba. Todo indicaba que Andrew estaba destinado a convertirse en uno de los miembros más queridos de la familia real. Pero detrás de esa imagen comenzaban a aparecer los primeros problemas. Su matrimonio empezó a deteriorarse. Su fama de mujeriego crecía y cada vez era más frecuente verlo rodeado de fiestas, lujos y amistades pertenecientes a la alta sociedad. Fue precisamente en ese ambiente donde conoció a una mujer llamada Ghislaine Maxwell. Nadie imaginaba entonces que aquella amistad sería la puerta de entrada al escándalo que terminaría destruyendo por completo su vida. 3. La amistad que arruinó su vida. A finales de los años 90, Andrew comenzó a frecuentar cada vez más a Ghislaine Maxwell, una socialité británica que se movía entre empresarios, celebridades y miembros de la alta sociedad. Fue ella quien terminó presentándole a Jeffrey Epstein, un financiero que ya gozaba de una enorme influencia entre algunas de las personas más poderosas del mundo. Con el paso del tiempo, aquella relación dejó de ser un simple encuentro ocasional para convertirse en una amistad muy cercana. El problema no fue solo haber conocido a Epstein, sino seguir manteniendo el vínculo incluso cuando comenzaron a aparecer las primeras acusaciones en su contra. Mientras muchos se alejaban para proteger su reputación, Andrew continuó visitándolo, viajando con él y apareciendo públicamente a su lado. Aquellas decisiones despertaron cada vez más preguntas sobre el verdadero alcance de esa amistad. Todo terminó de explotar en 2010, cuando fue fotografiado caminando junto a Epstein por Central Park, apenas unos meses después de que éste hubiera salido de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales. La imagen dio la vuelta al mundo y resultó imposible de justificar. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. 4. La entrevista que destruyó su reputación. En 2019, Virginia Giuffre aseguró públicamente que, cuando era menor de edad,
había sido obligada por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a mantener relaciones con el príncipe Andrew. Él negó rotundamente todas las acusaciones, pero la presión mediática crecía cada día y la monarquía necesitaba una respuesta. Convencido de que podía limpiar su nombre y poner fin a la polémica, Andrew aceptó conceder una entrevista exclusiva al programa por Newsnight de la BBC, convencido de que bastaría con dar su versión de los hechos. Lo que ocurrió aquella noche fue exactamente lo contrario. En lugar de transmitir credibilidad, sus respuestas desconcertaron al público desde el primer minuto. Afirmó que no recordaba haber conocido a Virginia, puso en duda la autenticidad de la famosa fotografía en la que aparecía junto a ella y aseguró que, durante aquellos años, no podía sudar debido a una condición provocada por la Guerra de las Malvinas, intentando utilizar ese detalle para desmentir una parte del relato. Sus explicaciones fueron recibidas con incredulidad y rápidamente se convirtieron en objeto de burlas en todo el mundo. La entrevista fue un desastre absoluto. Los titulares del día siguiente no hablaban de un príncipe inocente, sino de una defensa llena de contradicciones y respuestas difíciles de creer. Expertos en comunicación la calificaron como una de las peores entrevistas concedidas por una figura pública. Lo más llamativo es que, según personas presentes ese día, Andrew abandonó el estudio convencido de que todo había salido perfectamente. No entendía que, en apenas una hora, acababa de destruir la imagen que la corona había protegido durante décadas. 5. Ni la reina pudo salvarlo. La reacción pública fue tan negativa que el Palacio de Buckingham no tuvo otra alternativa que apartarlo de sus funciones oficiales. Empresas, organizaciones benéficas y patrocinadores comenzaron a distanciarse de él, mientras la presión sobre la familia real aumentaba semana tras semana. Poco después, Andrew alcanzó un acuerdo económico con Virginia Giuffre para evitar un juicio civil en Estados Unidos, aunque nunca admitió responsabilidad. Aún así, el daño ya era irreversible. Por primera vez, el príncipe dejaba de ser un problema privado para convertirse en una auténtica crisis institucional para la monarquía. Mientras Isabel II vivió, siguió mostrándole su apoyo en distintos momentos, convencida de que aún podía proteger a su hijo del completo aislamiento. Sin embargo, ni siquiera la autoridad de la reina consiguió cambiar la percepción pública. Tras su fallecimiento en 2022, la situación cambió radicalmente. El rey Carlos III comenzó a retirarle privilegios, lo apartó definitivamente de la vida pública y dejó claro que ya no tendría ningún papel dentro de la institución que durante tantos años lo había defendido. La historia del príncipe Andrew demuestra que ni el poder, la riqueza o el apellido más influyente del Reino Unido garantizan la impunidad para siempre. Durante décadas, creyó que siempre habría alguien dispuesto a protegerlo y que cualquier escándalo terminaría desapareciendo con el paso del tiempo. Pero una cadena de decisiones equivocadas, sumada a su incapacidad para asumir la gravedad de la situación, terminó destruyendo su reputación y convirtiéndolo en uno de los personajes más controvertidos de la historia reciente de la familia real británica. La caída del príncipe Andrew no comenzó con Jeffrey Epstein. Comenzó mucho antes, cuando un hombre acostumbrado a vivir sin límites terminó creyendo que las consecuencias nunca llegarían para él. Durante décadas contó con el respaldo de la institución más poderosa del Reino Unido, pero ni siquiera la protección de la reina Isabel II pudo impedir que sus propias decisiones acabaran destruyendo todo aquello que había construido. Hoy ya no representa oficialmente a la monarquía. Perdió sus funciones públicas, sus títulos militares y gran parte del prestigio que alguna vez tuvo. El príncipe, que era visto como el hijo favorito de la reina, terminó convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de la familia real y en un recordatorio de que, tarde o temprano, incluso los privilegios más grandes pueden llegar a su fin. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el príncipe Andrew fue simplemente un hombre que tomó malas decisiones? ¿O piensas que todavía hay muchas cosas sobre este caso que el mundo no conoce? Déjame tu opinión en los comentarios y, si te apasionan las historias reales de la realeza, suscríbete al canal porque todavía quedan muchas historias que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.